En Guatemala, Bernardo Arévalo asume como presidente tras meses de acoso político y judicial. El hoy ya mandatario guatemalteco tomó la juramentación de su gabinete ministerial tras casi 10 horas de bloqueo parlamentario que impidió la constitución de la nueva asamblea por el bloqueo de parlamentarios de la oposición que intentaron evitar el traspaso de poder. Con la toma de posesión del nuevo gobierno, liderado por Arévalo, Guatemala entra en una nueva fase política marcada por la lucha contra la corrupción. Muchos guatemaltecos esperan una renovación de los responsables de algunas instituciones del país, entre ellas particularmente la rama judicial, al frente de la cual se desempeña la fiscal general Consuelo Porras, que es vista como el ariete de lo que ha sido denominado pacto de corruptos y quien ha estado detrás de muchas de las decisiones judiciales que han erosionado al mandatario y su partido, el Movimiento Semilla. Guatemala es hoy uno de los 8 países latinoamericanos que está considerado por los expertos en ciencia política como un régimen híbrido en el que la corrupción ha copado diversas áreas del país. Está afectado por muchos de los grandes riesgos identificados por esos expertos para este 2024. Algunos llamativos: la crisis económica y política, actividades del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, la migración o el cambio climático y sus consecuencias. ¿Qué nos dicen los acontecimientos de las últimas horas en este país centroamericano? ¿Cuáles son de estos riesgos políticos los más preocupantes para este país y para la región? Daniel Zobato es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y nos acompaña hoy desde Argentina. Señor Zobato, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Le pregunto, para comenzar, por su percepción de lo acontecido en Guatemala. Algunos dirían, bueno, era esperable, pero la verdad ha sido muy llamativo ese último arrebato de esas fuerzas de oposición intentando bloquear el camino de Arévalo. Yo creo que hubo una combinación ayer de cosas que podíamos prever. Hay que tomar en cuenta desde que se inició este proceso electoral el año pasado, el proceso vino caracterizado por mucha incertidumbre, fue una verdadera carrera de obstáculos, pero también por sorpresas. La victoria de Bernardo Arévalo fue una sorpresa. Entonces ayer vimos esta combinación de cosas que eran previsibles. Estaba claro que el pacto de corruptos no iba a entregar el poder de manera fácil, de manera sencilla, se la iba a poner muy difícil a Arévalo y se la puso muy difícil. Ayer vimos un verdadero crisis tras crisis de tratar de detener, de demorar e incluso eventualmente hasta de boicotear la toma de posesión, que finalmente no lo lograron. ¿Dónde estuvo la parte de sorpresa? Bueno, la parte de sorpresa estuvo de que el Movimiento Semilla, que en la 9ª legislatura, es decir, la que terminó ayer, no pudo constituirse como bancada, sino que tuvieron que ser aceptados como movimiento independiente. Ya en la 10ª legislatura, que es la que asumió ayer, tomaron el control, no solamente de la Junta Directiva, lo cual fue una sorpresa muy positiva, ya que el Movimiento Semilla tiene solamente 23 diputados de los 160 que integran al Congreso, sino que también logró inmediatamente pasar una primera moción para ser considerado una bancada. Entonces, ayer vimos logros muy difíciles de obtener, pero muy positivos para el presidente Bernardo Arévalo, que finalmente pudo posicionarse y juramentarse, pero también para su movimiento y su bancada. ¿Cuánto ha quedado erosionada la capacidad, el poder, las posibilidades o herramientas que le ofrece a un presidente el ejercicio de su cargo? Todo este acoso que hemos visto judicial y político de los últimos 6 meses, que es lo que ha durado esta larga transición. Yo acá uso el viejo dicho latino que lo que no te mata te fortalece, pero también hay que ser prudentes. Ayer el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo ganó una batalla muy importante, pero no ganó la guerra. Si por la víspera se saca el día, creo que tenemos que estar preparados para ver en Guatemala que las amenazas, los acosos, los desafíos, los obstáculos van a continuar. El pacto de corruptos no se va a entregar, no se va a rendir de manera fácil. Ayer sufrió una gravísima derrota
pero vuelvo a decir, es una batalla, no es una guerra. Y yo creo que el nuevo gobierno del presidente Arévalo, que viene con una gran legitimidad de origen, su triunfo contundente en segunda vuelta, mucho apoyo popular, mucho apoyo de los 4 pueblos indígenas, mucho apoyo de sectores muy importantes dentro de la sociedad guatemalteca y también de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha jugado un papel fundamental en el tema de la democracia en Guatemala. Así que yo creo que el gobierno de Arévalo se tiene que preparar para resolver temas urgentes, como es precisamente combatir la corrupción, la impunidad y rescatar las instituciones. Ahí va a haber un enfrentamiento muy significativo con Consuelo Porras. Yo creo que no va a renunciar de manera fácil, ojalá que sí. Creo que hay que ponerle mucha presión para que renuncie. Por el otro lado, todos los temas relativos a, que son muy importantes, poder dar respuestas rápidas a las enormes expectativas que tiene la sociedad, sobre todo en materia económica y social. Y por el otro lado, poner mucha atención al tema de la gobernabilidad tanto en lo formal, es decir, con las bancadas dentro del Congreso, como en su relación con el pueblo para seguir teniendo un alto nivel de apoyo popular, va a ser fundamental. Así que los desafíos son mayúsculos, pero ayer Guatemala pasó de Guatemala a Guatemejor y creo que la primavera democrática que habíamos visto en el 2015 y que luego se desvaneció con los gobiernos totalmente corruptos de Jimmy Morales y el último de Yamatei, ayer volvió a mostrar unos brotes verdes. No es un detalle menor, no es una primavera full, pero yo creo que esto es un elemento muy importante que vale la pena apoyar y seguir ayudando, porque creo que el papel, incluso vuelvo a insistir, de la comunidad internacional en acompañar al gobierno del presidente Arévalo ha sido y tiene que seguir siendo fundamental. Brevemente, porque me gustaría hablar de los riesgos políticos para este 2024, del que usted acaba de publicar un interesante artículo en el diario El País, que cofirma con otro autor. Pero si ya de por sí es difícil para un mandatario que llega al poder con alta popularidad y muchas esperanzas, dadas las contradicciones, las limitaciones que tiene Arévalo hoy enfrente, las que tiene un mandatario per se, con minoría en el Parlamento, por citar solo un ejemplo, pero que además se enfrenta a un grupúsculo de intereses poco claros, pero muy elocuentes a la vista de lo que ha pasado en los últimos 6 meses. ¿Cuánto riesgo tiene Arévalo de no colmar las expectativas? Los riesgos son enormes, Gustavo. Vuelvo a decir, creo que no nos tenemos que confundir acá. Tenemos que ser muy realistas, muy pragmáticos. No tenemos que ser pesimistas, pero sí tenemos que ser realistas. Vuelvo a insistir, Bernardo Arévalo llega a la presidencia con una gran legitimidad de origen. Ahora tiene que construir una legitimidad de ejercicio. Y para construir la legitimidad de ejercicio sabemos que hay una sola manera, que es dar resultados oportunos y eficaces a las demandas que tiene la sociedad. Y a su vez, obviamente, construir a través del diálogo una gobernabilidad que le permita pasar sus leyes en el Congreso, donde es claramente la tercera fuerza política y es está en una situación de mucha minoría. Pero creo que aquí no hay que ser pesimista, pero tampoco ser idealista de aplausos prematuros. Creo que lo va a tener que ir construyendo día a día, paso a paso, y por eso creo que el acompañamiento que se le puede hacer, tanto a nivel interno como a nivel internacional, va a ser fundamental. Hay que ayudar a que a Bernardo Arévalo le vaya bien a Guatemala, porque si a Bernardo Arévalo y a su gobierno le va bien, a la democracia en Guatemala le va a ir bien y consecuentemente a la democracia en la región también le va a ir bien. Vamos entonces con esos riesgos políticos para este 2024. Usted los apunta en su artículo: aumento de los flujos migratorios, radicalización de las protestas sociales, inestabilidad con diversos focos en el mundo, deterioro del clima de negocios. De todos los riesgos, ¿cuáles destaca usted que afectan hoy de manera preocupante a América Latina? Mira, el primer riesgo que se ha consolidado en el primer lugar desde el año pasado es el de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Ese es el riesgo mayúsculo que está teniendo América Latina, que también hay que apuntarlo para el caso de Guatemala. Y después, en el top 3, junto con el de inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, hay que apuntar el tema de la corrupción e impunidad y el tema del deterioro y la desafección democrática, otros dos temas que también son muy sensibles y muy cercanos a la realidad de Guatemala.
Después, en el cuarto, quinto y sexto lugar, tenés problemas de gobernabilidad, que también aplican, como vimos, al caso de Guatemala, el tema de los flujos migratorios y, finalmente, en el lugar 6, todo lo que tiene que ver con el tema de los posibles estallidos sociales o protestas sociales. En los últimos 4 lugares, es decir, en el lugar séptimo, octavo, noveno y décimo, encontramos el tema en el lugar séptimo de la inestabilidad a nivel internacional, que para América Latina juega de manera adversa, pero también le abre oportunidades. Por ejemplo, el tema del nearshoring o el tema del friendshoring. En el octavo lugar tenemos el deterioro del clima de negocios y de los flujos de inversión, que es un elemento fundamental para la región. Y finalmente, en el noveno lugar tenemos todo lo que tiene que ver con la tecnología y las campañas de información, que van a ser muy importantes en este año, donde va a haber 6 elecciones presidenciales en la región. Y en el último lugar, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad del cambio climático. Esos son los 10 riesgos principales en nuestro informe que hemos elaborado con la Universidad Católica de Chile, con el Centro de Estudios Internacionales, junto con mis colegas Jorge Satt y Diego Rojas. Es Daniel Zobato, es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales en la Universidad Católica de Chile. Señor Zobato, gracias por su tiempo y su análisis. Feliz noche. Muy buenas noches.